Bueno, siguiendo con las 9 puertas, revisando también un poco lo que dije, la pregunta, una pregunta que me parece que queda es: ¿por qué querría yo eh, acceder a las 9 puertas? ¿Por qué querría pasar por ellas? ¿Por qué querría pasar por ese proceso? ¿Para qué? Bueno, ¿para qué acceder al ser, ¿no? O al espíritu, a la divinidad. Bueno, la respuesta es muy simple: eh, para crear tu propia realidad. Y eso es muy amplio. Crear mi propia realidad puede significar para mí salirme de un hábito que no es sano para mí, que no me gusta, o salirme de relaciones que no son sanas, cambiar algo de mi vida que quiero cambiar y no sé cómo, atreverme, a lo mejor hacer algunas cosas, perder el miedo, tener más confianza en mí misma. O sea, todos esos pasos que parece como que no tienen nada que ver con ser espiritual o, 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 o ponerse a hacer esos trabajos de meditación o de introspección, en realidad tiene todo que ver, porque eh, como decía en el otro video, somos un ser espiritual encarnado, lo que significa que el espíritu eh, que habita en nosotros quiere aprender a través de la acción física, a través de la vida que estamos viviendo, con nuestro trabajo, con nuestros miedos, con la falta de confianza en mí mismo, con los hábitos que quiero cambiar, con los patrones, todo, o sea, todo eso es, eh, es lo que el espíritu está experimentando. Y entonces las dos cosas están realmente intrínsecamente conectadas. El hecho de que yo quiera ponerme a trabajar en sanar mis relaciones de pareja, por poner un ejemplo, porque siempre me encuentro con, o se me pegan las personas que no me hacen bien. eh, no es independiente de aprender a ser creadora de mi propia realidad. Es en realidad lo mismo. Hay, como digo, hay muchos accesos y hay muchas formas de conseguir los objetivos que uno quiere, ¿no? Hay millones de tipos de terapia hoy en día en este mundo. Algunas son más mundanas y otras son más, a lo mejor, como se le llama, espirituales, que no es el nombre que yo le doy. eh, para mí esto no es un trabajo espiritual, para mí esto es un trabajo físico para acceder al conocimiento interno. Eh, y, y bueno, y entonces las 9 puertas es uno más de los caminos que uno puede elegir para solucionar cosas que quiere solucionar de la vida, ¿no? Pero también tenés la posibilidad, si querés seguir trabajando en las 9 puertas, o sea, si querés seguir trabajando, no en mi método, las 9 puertas, el método de Marina, si querés seguir trabajando en tus 9 puertas de tu propio cuerpo, que están ahí, que están listas para que las uses, ¿no? Si uno quiere seguir trabajando en eso, puede ir teniendo cada vez más acceso a esa cualidad sutil que es la vibración y que es la clave, porque cuando uno empieza a percibir y a entender cómo vibra uno y a ver que esa vibración es el reflejo, ¿no? Uno entonces puede cambiar la realidad de uno, pero no porque yo voy a accionar afuera para cambiar las cosas, sino porque yo voy a cambiar mi vibración, por lo cual el espejo inmediatamente me va a reflejar lo que yo estoy vibrando. O sea, el cambio en el exterior es inmediato cuando uno cambia desde adentro, no es metáfora, estos son
dichos muy antiguos de muchas culturas, pero no son metafóricos, son científicos en realidad. Por eso a mí no me gusta llamarlo tanto como un trabajo espiritual, porque es en realidad la ciencia de la vida, ¿no? La biomecánica, las vibraciones, la física cuántica. Ahora se puede abordar desde muchos lugares. Pero son conocimientos muy antiguos que están traducidos en mantras, están traducidos en mitos, están traducidos en dichos populares, ¿no? Entonces, bueno, un dicho que a mí me gusta mucho es: cuando yo me transformo, transformo el mundo. Y la explicación de esto es eso: si yo vibro de una manera, la vibración que se refleja va a ser de esa manera. Si yo cambio la vibración, el reflejo cambia. Y eso es algo que se experimenta, que yo te lo puedo decir y podés encontrar un montón de otra gente que va a decir lo mismo, con palabras más o menos parecidas, pero el punto de por qué hacerlo, el trabajo, uno, y no escuchar a otros que te lo digan, es para uno experimentarlo, uno entender su propia vibración, aprender a manejarla y así de esa manera aprender a cambiar la realidad